Bienvenido a la Biblia abierta con su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella. Esperando que este programa sea de bendición a su vida. La Biblia abierta es un programa donde enseñamos con la sana doctrina. Estamos en Facebook, la Biblia abierta, Dr. Núñez Estrella. Quédese con nosotros y recibirá palabra de Dios. Y si le gustaría comunicarse con nosotros para estudiar la palabra de Dios por correspondencia a través de cursos bíblicos completamente gratis, al final estaremos proveyendo nuestra dirección. Antes de presentar el mensaje de la palabra de Dios, disfrutemos la siguiente alabanza. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. El otro lado cantó. El otro lado cantó. Amén. Muy bien, nosotros estamos en vivo para la Biblia abierta en Facebook y vamos a compartir en este análisis bíblico
vivir por el padecimiento. Estábamos hablando de Primera de Pedro capítulo 3, nos quedamos en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El resto del capítulo 3 presenta a Cristo como ejemplo clásico de que que padeció por causa de la justicia. Nos recuerda que para él sufrir fue el camino a la gloria. Observemos 6 rasgos de sus sufrimientos. Primero, fueron expiatorios, es decir, liberaron a los pecadores que creen del castigo por sus pecados. Segundo, fueron eternamente eficaces, porque murió una sola vez por todas y solucionó para siempre la cuestión de los pecados. También tenemos que fueron vicarios. El justo murió por los injustos. Y como nos dice Isaías, Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, en Isaías 53:6. También fueron reconciliados, este es otro de los rasgos de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte hemos sido traídos a Dios. El pecado que causó el apartamiento ya ha sido quitado. También otro de los sufrimientos, rasgos del sufrimiento de nuestro Señor, que fueron violentos. Fue muerto por ejecución, fue ejecutado por cada uno de nosotros. Y finalmente fueron culminados por la resurrección. O sea que fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y la expresión aquí que dice en este versículo 18, vivificado en espíritu, significa que su resurrección fue por el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros debemos ver cómo el Padre le resucitó y fue a través de su Santo Espíritu. Continuamos con el versículo 19 de Primera de Pedro capítulo 3, donde dice 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Los versículos 19 y 20 conforman uno de los textos más enigmáticos e intrigantes en el Nuevo Testamento. Ha sido usado como pretexto para doctrinas antibíblicas, como una parte del purgatorio y por otro la salvación universal. Sin embargo, entre los cristianos evangélicos hay 2 interpretaciones comúnmente aceptadas. Según la primera, Cristo fue al Hades en espíritu entre su muerte y resurrección y proclamó el triunfo de su poderosa obra en la cruz. Hay desacuerdo entre los proponentes de este punto de vista acerca de si los espíritus encarcelados que habla este versículo eran creyentes, incrédulos o ambos. Pero hay un acuerdo bastante general en el sentido de que el Señor Jesucristo no fue a predicarles el Evangelio. Y esto involucraría la doctrina de una segunda oportunidad que no se enseña
en ninguna parte de la Biblia. Los que sostienen este punto de vista a menudo vinculan este pasaje con Efesios capítulo 4, versículo 9, donde se describe al Señor como descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Y citan este pasaje como prueba adicional de que Él fue al Hades en su estado incorpóreo, o sea que proclamó su victoria en el Calvario. También citan las palabras del credo de los apóstoles: descendió a los infiernos. La segunda interpretación es que Pedro está describiendo a lo que sucedió en los días de Noé. Dice que fue el Espíritu de Cristo quien predicó por medio de Noé a la generación incrédula anterior al diluvio. O sea que ellos no eran espíritu fuera del cuerpo en aquel entonces, sino hombres y mujeres vivos que rechazaron las advertencias de Noé y quedaron destruidos por el diluvio. De modo que ahora son los espíritus, que dice el versículo 19, encarcelados en el Hades. Y este segundo punto de vista es el mejor, que ajusta al contexto. Porque recordemos que nosotros debemos de leer el texto y buscar el contexto. Y aquí está el contexto. Y es que el que tiene menos dificultades es este versículo. Así que, de todas maneras, vamos a examinar el pasaje frase por frase. En el cual también, según el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La cláusula relativa, el cual se refiere evidentemente al antecedente espíritu o espíritu con la palabra, la primera letra mayúscula, en el versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Esto lo comprendemos como refiriéndose entonces al Espíritu Santo, como lo dice también en Primera de Pedro 1:1 de esta carta. O sea que el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, es descrito como hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en Génesis el capítulo 6 y el versículo 3, Dios habla de su Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, como llegando al final de la paciencia ante los antidiluvianos. También nos sigue diciendo, fue y predicó. Como ya hemos visto o hemos mencionado, fue Cristo quien predicó, pero lo hizo a través de Noé. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 25, Noé es descrito como el predicador de justicia. En otras partes dicen el pregonero de justicia. Y esta es la misma raíz que se emplea aquí acerca de la predicación de Cristo. A los espíritus ahora encarcelados. Y estas son las gentes a las que Noé predicó. Hombres y mujeres que vivían y oyeron, escucharon la advertencia de que venía un inminente diluvio y la promesa de salvación. ¿Cuál era? El arca. Lo cual ellos rechazaron el mensaje y quedaron ahogados en el diluvio. Ahora, como nos dice este versículo 19 de Primera de Pedro, ahora son espíritus encarcelados. O sea que fuera de sus cuerpos, estos espíritus están esperando el juicio final. O sea que de modo este versículo puede ser ampliado de la siguiente manera.
en el cual el Espíritu Santo también fue, o sea, Cristo, y predicó por medio de Noé a los espíritus ahora encarcelados en el Hades. Pero, ¿qué derecho tenemos nosotros de suponer que los espíritus encarcelados eran los hombres y mujeres que vivieron en los tiempos de Noé? Bueno, la respuesta se encuentra en el versículo 20 de esta misma carta de Primera de Pedro capítulo 3, donde dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí, los espíritus encarcelados son identificados de una manera equívoca. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran estos espíritus? Lo vemos aquí claramente. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras, dice aquí, se preparaba el arca. ¿Y cuál fue entonces ese resultado final? Aquí lo vemos, en la última parte del versículo 20. Pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y aquí es bueno que nos detengamos un poquito y que podamos recordar la dinámica general del pensamiento de esta carta, que había sido escrita como un trasfondo general de persecución. Los cristianos a los que estaba escribiendo Pedro estaban padeciendo a causa de su vida y su testimonio. Quizás se preguntaban por qué, si la fe cristiana era la correcta, ¿por qué habían de estar sufriendo en lugar de reinar? Si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué había tan pocos cristianos en ese tiempo? Pero para uno poder responder a esta pregunta, Pedro señala al Señor Jesús. Cristo padeció por causa de la justicia hasta el extremo de ser muerto. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó en el cielo. El camino a la gloria pasada a través del valle del sufrimiento. Y luego Pedro se refiere a Noé. Durante 120 años, este fiel predicador advirtió que Dios destruiría el mundo. El agradecimiento recibido fue escarnio y rechazo, pero Dios lo vindicó salvándolo a él y a su familia en medio del diluvio. Así que al final del versículo 20 leemos que pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto no significa que fuesen salvadas mediante el agua. Fueron salvadas a través del agua. El agua no fue la salvación de ellos, sino el juicio a través del agua. Dios lo llevó sano y salvos. Y para comprender de modo adecuado esta declaración y el versículo 21, hemos de contemplar el significado típico del arca y del diluvio. El arca es una imagen del Señor Jesucristo. El diluvio de aguas exhibe el juicio de Dios. El arca era el único camino de salvación. Cuando vino el diluvio, solo los que estaban dentro fueron salvados. Todos en el exterior perecieron. Así Cristo es el único camino
de salvación. Los que están en Cristo están tan a salvo como Dios puede hacerlo. Así que el agua no fue solo el medio de salvación, porque todos los que estuvieron fuera del arca se ahogaron. El arca era el lugar de refugio. El arca pasó por agua del juicio. El arca fue la que recibió todo el golpe de la tempestad. Ni una gota de agua llegó a los que estaban refugiados en el interior del arca. Así Cristo llevó toda la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para los que están en Él no hay juicio, y la gloria sea para Dios. Así que nosotros estamos viviendo aquí de vivir por el padecimiento. Y continuamos con el versículo 21 de esta primera carta de Pedro, donde pido a Eliezer, por favor, que me lea ese versículo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este versículo ha sido un terreno de batalla entre los que enseñan la generación bautismal y los que niegan que el bautismo tenga poder alguno para salvar. Primeramente, el bautismo. Veamos lo que puede significar y luego lo que no puede significar. Porque en realidad hay un bautismo que nos salva. Primero, nuestro bautismo en agua, sino un bautismo que tuvo lugar en el Calvario hace más de 2000 años. O sea que la muerte de Cristo fue el bautismo. Fue bautizado en las aguas del juicio, y eso es lo que Cristo quiso decir cuando declaró en Lucas, el capítulo 12, versículo 50, donde dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y aquí la palabra bautismo se usa como una metafórica, o sea, como una figura, y se refiere a la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere a su bautismo hasta el punto de la muerte en el Calvario. Él estaba abrumadamente constreñido a ir a la cruz para cumplir la redención de la humanidad perdida. La vergüenza, el sufrimiento y la muerte eran la voluntad del Padre para él. Y él estaba dispuesto a obedecer esa orden del Padre. O sea que en su muerte, Cristo fue bautizado en las ondas y las olas de la ira de Dios, y es este el bautismo y el que es la base de nuestra salvación. Pero debemos aceptar su muerte por nosotros, así como Noé y su familia tuvieron que entrar en el arca para ser salvos. Así nosotros hemos de entrarnos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando así lo hacemos, quedamos identificados con Él en su muerte, sepultura y resurrección. En un sentido muy real, hemos quedado entonces crucificados con Él. Y hemos sido llevados de la muerte a la vida con Él. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo con agua da una demostración visual del bautismo con Cristo.
porque esto exhibe al creyente, lo exhibe siendo sumergido en las oscuras aguas de la muerte en la persona del Señor Jesús y presentado al nuevo hombre en Cristo, levantándose para andar en novedad de vida. O sea que el creyente, al pasar bajo el agua, está diciendo: todo lo que yo era como pecaminoso hijo de Adán fue puesto a la muerte en la cruz. Al salir del agua, el creyente está diciendo: ya no soy más yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Todo esto queda representado en el bautismo del creyente. La ceremonia es una señal externa de que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Al descender al agua, reconocemos que hemos sido sepultados con Él. Al salir del agua, mostramos que hemos resucitado con Él y que anhelamos andar en novedad de vida. O sea que esta es la forma de cómo debemos de vivir por el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver los versículos, lo que restan. Vamos a continuar. Bautismo que corresponde a cada uno nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este versículo 21 de 1 de Pedro 3 no puede significar que somos salvos mediante bautismo ritual en agua, por las siguientes razones. Primero, implicaría que Cristo murió entonces en vano. Si uno puede salvarse mediante agua, entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? O sea, que esto no fue en vano, esta muerte, si lo aceptamos así. Ahora, la otra forma es que sencillamente no funciona. Muchos que han sido bautizados han demostrado por sus vidas posteriores que nunca habían nacido de nuevo. O sea, que tampoco puede este versículo significar que seamos salvos por fe más bautismo. Porque eso significaría que la obra del Salvador en la cruz no fue suficiente. Sin embargo, el ladrón arrepentido en la cruz no fue bautizado, pero le fue asegurado que estaría en el paraíso con Cristo, según Lucas 23:43. En el Nuevo Testamento, el bautismo es siempre conectado con la muerte, no con el nacimiento espiritual. Hay alrededor de 150 pasajes en el Nuevo Testamento que enseñan la salvación solamente por la fe. Y estos no pueden ser contradichos por 2 o 3 versículos que parecen indicar que el bautismo es necesario para la salvación. O sea, no podemos usar un versículo, 2 versículos, 3 para entonces levantar una nueva enseñanza, una nueva doctrina, una nueva asamblea. Tenemos que basarnos en todas las escrituras, en la Biblia, si estamos predicando lo que es la sana doctrina. Por eso, cuando leemos en el versículo 21 de 1 de Pedro 3, el bautismo ahora nos salva. Y la referencia no es a nuestro bautismo en agua ritual, sino al bautismo de Cristo en la muerte y a nuestra identificación con Él en Él mismo. O sea que nosotros tenemos que usar lo que son las interpretaciones bíblicas, no a la manera literal, sino que tenemos que analizar bien lo que vamos a decir, no quitando las inmundicias de la carne, dice este versículo
21, aquí, el culto ceremonial del Antiguo Testamento, con el que estaban familiarizados los lectores judeocristianos de Pedro, daba una especie de purificación externa. Pero no podía dar a los sacerdotes ni al pueblo una conciencia limpia, tocante al pecado. El bautismo al que se refiere Pedro no es cosa de purificación física y siquiera ritual de la contaminación. El agua tiene el efecto común de eliminar la suciedad corporal, pero no puede dar una buena conciencia para con Dios. Solamente la asociación personal con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección puede hacer tal cosa. Una conciencia limpia queda inseparablemente unida a la resurrección de Jesucristo. Y ambas cosas se mantienen o caen juntas. La resurrección me dice que Dios está plenamente satisfecho con la obra redentora de su amado Hijo Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, nunca podríamos nosotros estar seguros de que nuestros pecados han sido quitados. Pero el Cristo resucitado es nuestra absoluta certidumbre de que la demanda de Dios contra el pecado ha quedado satisfecho. De modo que el bautismo ahora nos salva como respuesta de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi único fundamento para una buena conciencia se basa en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 22 de 1 de Pedro 3. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles apropiados y ministrados. El Señor Jesucristo no solo resucitó de entre los muertos, sino que ascendió al cielo, de donde había venido originalmente. Está allá hoy, no como un ser espiritual invisible, intangible, sino como un hombre viviente en un cuerpo glorificado de carne y hueso. En aquel cuerpo lleva las heridas que recibió en el Calvario, prendas elocuentes y perdurables de su amor para con nosotros. La gloria es para nuestro Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, veamos el versículo 1 de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Eliezer, por favor, ayúdame. Cristo que Cristo padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que ha padecido en la carne, esto es, en el cuerpo, ha roto con el pecado. O sea que el creyente es confrontado con dos alternativas: pecado o sufrimientos. Por la muerte y resurrección de Jesucristo se establece el dominio de la gracia sobre la vida del creyente. Y esto hace posible que el creyente en Jesucristo, estamos hablando de aquel que ha sido regenerado, no que yo soy cristiano de boca, de palabra, no. Aquel que ha sido regenerado viva una vida que celebre la victoria de Cristo sobre el pecado. Y 1 de Pedro 4, para que el creyente, una vez por todas, tuvo cesación de pecados mediante el padecimiento en la persona de Jesucristo. Es decir,
en virtud de su unión con el crucificado. Ya no viva el resto de su vida, de su tiempo en la carne, a las concupiscencias, como dice este versículo, de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Esa es la manera que el cristiano debe vivir por el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como una regla de vida, los creyentes debemos estar preparados para seguirle aún en el sufrimiento, aún en las circunstancias de nuestra vida. Y esta actitud tiene un efecto depurador, disciplinándoles para vivir conforme a la voluntad de Dios. El creyente debe considerarse a sí mismo como muerto al pecado. Y así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1, donde dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como el creyente ha muerto al pecado por el sacrificio expiatorio de Cristo, debe vivir en Cristo y para Jesucristo. Ahora, si nosotros hacemos esto y vivimos para Él, porque Él fue el que dio la vida por nosotros, entonces nosotros, como nos dice el siguiente versículo, tenemos que vivir una vida nueva. Dice 1 de Pedro, el capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los sentidos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro está escribiendo a personas que antes de su conversión habían vivido en toda la corrupción moral del mundo. Dice: basta del tiempo pasado y de aquella clase de vida. Como cristianos eran nuevas criaturas y los viejos pecados habían de ser abandonados. O sea que los años restantes de la vida pertenecían a Dios y debían ser dados a Él. Los pecados relacionados siguen caracterizando al mundo gentil no cristiano de la actualidad. Los pecados sexuales, de embriaguez y de la falsa religión, de la falsa enseñanza. Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición dentro del contexto matrimonial. Es usada como ejemplo de la unión de Dios con su pueblo, según Jeremías capítulo 3, Ezequiel capítulo 16 y Oseas capítulo 1 al 3. Sin embargo, el pecado introdujo desviaciones sexuales, desenfrenos, pasiones, orgías, idolatrías abominables. El apóstol incluye aquí dos marcados contrastes. El primero es entre el tiempo que resta y el tiempo pasado. Estas etapas deben ser diferentes. Ya no podemos permitir el mal. Nos exhorta a que tomemos decisiones tajantes y definitivas al respeto. En segundo lugar, el autor contrasta la concupiscencia de los hombres con la voluntad de Dios. Estas son opuestas, porque el ser humano siempre se rebela contra la voluntad de Dios. Antes de conocer a Jesucristo, vivíamos según los caminos terrenales, pero desde ese momento en adelante y por el resto de nuestra vida, debemos buscar hacer lo que es la voluntad de Dios.
O sea que nosotros debemos vivir una vida nueva cada día, siendo luz para este mundo que está en tiniebla. Y toda la cosa que nosotros escuchamos por las noticias, la radio, o vemos en televisión, o leemos, todas estas cosas son de los tiempos como están cambiando. Y seguirán en cambio. La cosa va de mal en peor, aunque muchos cristianos dicen que esto no debe decirse, porque creo que Salomón habló de esta manera. Pero es cierto, y es una realidad que estamos viviendo. Tantas muertes, tanta sangre derramada en este mundo, inocentes muriendo. Debemos de entonces nosotros iluminar a este mundo, si somos creyentes en Jesucristo, si hemos renacido de nuevo, viviendo una vida ejemplar, una vida que alumbre, que dé esa vida a aquellos que no la tienen. Así que continuamos con el versículo 4, de vivir una vida nueva. Primera de Pedro 4. Ayúdame, Eliseo. A eso les parece cosa extraña que vosotros no cojáis con ellos en el mismo refrén de resolución y os juzgarán. Este versículo 4 describe la experiencia común de aquellos que son salvados de vida de corrupción externa. Sus antiguos amigotes piensan que se han vuelto locos y lo causan de haberse vuelto religiosos fanáticos. ¿Quién no ha pasado por esta mala experiencia en el momento de creer en el Señor Jesucristo? En el momento que dijo, yo soy cristiano evangélico. ¿Cuánto no hemos recibido tantas cosas de nuestros amigos? Debemos considerar una forma de locura que los cristianos dejen de participar en bailes, fiestas mundanas y orgías sexuales. La vida impía y moral de un creyente condena al pecador. No es sorprendente que se resista contra tal cambio. En nuestra vida nueva en Cristo, dejamos los pecados sexuales, las borracheras y las juergas. Las personas con las que antes compartíamos nuestros pecados, ahora se extrañan de nuestro cambio y nos insultan. ¿Quién no ha pasado esta persecución? Pero nosotros no debemos desanimarnos por mucho que nos digan, por mucho que nos tengan como locos. Por ello, porque ellos darán cuenta de sus acciones, si no las hacen aquí, el día del juicio. Mira lo que dice Primera de Pedro, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que, aunque los impíos, los incrédulos, los no creyentes injurien a los cristianos en esta vida, van a dar cuenta de cada palabra y de cada acción que ha hecho en el juicio del gran trono blanco. El Señor, dice aquí, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y es evidente que Pedro tiene en mente a los incrédulos. El juicio de los incrédulos vivos tendrá lugar antes del comienzo del milenio. Los muertos serán juzgados al terminar el reinado de Cristo sobre la tierra. O sea, que su condena será la prueba de la justicia de los hijos de Dios. La vida del creyente debería ser siempre un sermón predicado. Debería estar siempre denunciando las tinieblas que les rodean. Deberían estar extendiendo a los incrédulos la invitación de que vengan al Señor, de que se alejen ya de esa vida pecaminosa y que vengan al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta es la voz de la luz hablando a los que están durmiendo
en las tinieblas y yaciendo en una muerte espiritual. O sea que la luz, que es Jesucristo, los llama a la vida y a la iluminación. Si responden a esa invitación, Cristo los alumbrará y le dará luz. Por ello, con nuestra vida, les predicamos el Evangelio para que puedan llegar a vivir en el Espíritu, según Dios. El versículo 6 de 1 de Pedro 4. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Aquí nuevamente llegamos a un pasaje difícil. ¿Significa esto acaso que el Evangelio fue predicado a personas después que hubieron muerto? ¿O cuando todavía estaban vivas? Y entonces, ¿de quién se está hablando aquí? Entendemos este versículo como refiriéndose a personas a las que el Evangelio les fue predicado mientras vivían aún en la tierra y que creyeron en el Señor. Está hablando aquí de mártires. Estos creyentes, aunque juzgados o condenados en carne, según los inconversos, fueron vindicados por Dios, porque ahora gozan de la vida eterna con el Señor. No estaban muertos cuando el Evangelio les fue predicado, pero ahora están muertos por lo que a sus cuerpos respeta, aunque los hombres los consideraron locos. Dios los honró y sus espíritus están en el cielo. Ahora, estamos casi concluyendo con esta parte. Debemos nosotros de vivir en amor. Miren lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé, pues, sobrios y velad en oración. Ahora se introduce una serie de amonestaciones con las palabras: el fin de todas las cosas se acerca. Esto se ha tomado como significado la destrucción de los cielos y de la tierra al final del milenio. Y el apóstol Pedro nos insta a vivir con sobriedad y velar en oración. Y la primera amonestación es a ser sensato. ¿Qué significa esto? Que nuestro buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones, a mantenerse sobrios, que es considerado y discreto para la oración. La vida del creyente debería estar libre de las distracciones, del pánico y de la inestabilidad emocional producida por tensión. Cuando sucede cualquier incidente, cualquier situación, ahí están muchos que están con pánico. Uy, ya se acercan los últimos tiempos. Quizá esto que pasó, con una distracción de pánico. La comunión con Dios no debería ser afectada por circunstancias perturbadoras. Somos llamados especialmente a tener ferviente amor entre nosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados, según el versículo 8. El creyente debe dar atención a su comunión con otros creyentes y tener ferviente amor primeramente por los miembros de la familia de la fe. Cuando amamos sinceramente, estamos dispuestos a pasar por alto los pecados ajenos, perdonándolos. O sea que un amor así no hará pública las faltas y los fallos de otros creyentes, sino que lo va a proteger de la vista del público. La declaración, el amor cubrirá multitud de pecados, dice Proverbios capítulo 10 versículo 12, el odio despierta cenrillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto no debe tomarse como una explicación doctrinal de cómo son quitados los pecados.
la culpa y la pena de los pecados solo pueden quitarlo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco debería emplearse esta declaración para pasar los pecados por alto. Significa que el verdadero amor puede pasar por altos faltas y fallos menores en los creyentes. En los versículos del 9 al 11 de Primera de Pedro, capítulo 4, da consejos prácticos de cómo podemos vivir en amor, hospedados unos a los otros, sin murmuraciones, etcétera, etcétera. Una forma de mostrar el amor a los hermanos, dice aquí, es practicando, hospedándonos unos a otros, practicando la hospitalidad. O sea, que la hospitalidad es un enorme privilegio. Al predicar, algunos han hospedado a ángeles sin haberlo. Esta exhortación puede ser que se refiera primeramente a dar hospitalidad a creyentes que estaban huyendo de la persecución en ese tiempo y se encontraban en dificultades para encontrar alimentos y alojamiento. Con la hospitalidad, los anfitriones se exponían al peligro porque podían matarlos a ellos mismos en la casa también. Y este versículo puede ser también entendido como un aliento general a mostrar hospitalidad a cualquier creyente que la necesite. Esto sí, dice aquí, sin murmuraciones. Hay siempre la entusiasmada posibilidad de que al hacerlo podamos, sin saberlo, estar hospedando ángeles. Incluso si nunca tenemos ángeles verdaderos en nuestros hogares, puede que acojamos a hombres y a mujeres cuya sola presencia es una bendición y cuya piadosa influencia sobre nuestra familia pueda tener resultados que alcancen a la eternidad. Toda la bondad mostrada en un Hijo de Dios es contada como al mismo Señor. O sea que cada creyente ha recibido un don, dice el versículo 10, del Señor, cada función especial que ejerce como miembro del cuerpo de Cristo. O sea que dones son una administración que Dios le ha encomendado. No debe emplearlo para beneficio egoísta, solo para la gloria del Señor y para bendición de otros. Además, debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios aquí hace referencia a ese favor inmerecido que Él ofrece al hombre. Multiforme quiere decir literalmente multicolor o varias formas. Incluso, si alguien está dotado para predicar o enseñar, debe estar segura de que las palabras que hablan son las mismas palabras que Dios quiere que diga en aquella ocasión personal o particular. Esto es lo que significa por los oráculos de Dios. No es suficiente que alguien predique en base de la Biblia. También ha de tener también la certidumbre de que está presentando el mensaje en particular que Dios quiere para aquella audiencia en aquel momento. Así que todo lo que nosotros hacemos y debemos hacer debe ser para la gloria de Dios. Entonces, la gloria irá a Dios, a quien le pertenece toda gloria y toda honra. Nadie debería enorgullecerse por ser dotado de que es parte de ser cristiano, de un don que tiene. Tenemos que hacerlo como llevar ese honor, que Dios es el único que debe dárselo de honor. He presentado al Padre mediante Jesucristo como mediador y también debido a lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Él. Al bendito Salvador pertenece la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayude a practicarla, a ponerla en práctica. Y que nosotros podamos vivir reflejando la luz de Jesucristo para este mundo. Dirige nuestra vida, ayúdanos
a sostenernos por la fe. Mira cuántas almas necesitan de ti. Quizás en estos momentos, Señor, alguien está clamando. Socórrele en el nombre de Jesús. Mira que comienza una semana nueva. Permite que nosotros podamos seguir iluminando a todo el que nos rodea y sé con cada uno de nosotros. Cosa que te la pedimos en el nombre de Jesús. Con la Biblia abierta, hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios, un programa de edificación espiritual. Si usted quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestra dirección: P.O. Box 4416, Apaca, Florida 32704, y solicita un curso bíblico por correspondencia de la escuela Emmaus. Nuevamente, nuestra dirección es P.O. Box 4416, Apaca, Florida 32704. Apaca se escribe A-P-O-P-K-A. Solicite su curso bíblico por correspondencia. Será de bendición a su vida. Estos cursos son preparados por la escuela Emmaus, completamente gratis para usted y todo aquel que lo solicite. Todo esto es a la gloria de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida. Le dejo con la siguiente alabanza. Disfrutemos. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos.
gracia y amor.